Hola amigos del canal, hoy os traigo una planta muy típica, muy bonita, la monstera deliciosa. Hay muchas clases de monstera, bueno, pues esta es la más típica, la que podéis encontrar en los viveros y en las tiendas de plantas. El otro día fui a casa de una amiga y tenía una muy grande y le pregunté si podía cortar un esqueje. Quería enseñaros cómo cortarlo, por dónde, para poder reproducirla. Mirad, aquí tenemos las dos hojas, el tallo, y yo me fijé bien que tuviera un principio de raíz. Estaba así, sin esto blanco. Tuviera un principio de raíz. Entonces, un trozo más hacia abajo, corté con unas tijeras y me la traje a casa y la he puesto en agua. Y ya han pasado 5 o 6 días. Bueno, y mirad que ya está echando esta pequeña raíz y va a seguir echando más raíces y en pocos días la podré poner en una maceta con tierra y ya veréis qué bien va a estar. Bueno, pues mirar mi monstera, qué bonita está. Ha estado más de lo que yo me pensaba en agua, porque han estado las navidades por medio y he preferido dejarla aquí ya que no iba a estar en casa. Mirad, qué montón de raíces, esto es una maravilla. Ahora sí que sí, en cuanto la plantemos va a ser, vamos, va a crecer un montón. La voy a trasplantar ahora en una maceta, ya tengo la tierra preparada. Yo aconsejo poner una tierra pues ligera, ¿no? Yo he comprado un saco de tierra para plantas de interior verdes, tipo palmera o por ejemplo esta. Ahora vamos a... Ya tengo aquí la maceta preparada. Bueno, mirad, le he puesto, porque tiene unos agujeros tan grandes, que le he puesto abajo unos trozos de piedras o de macetas rotas para que no se nos vaya toda el agua por ahí. Y ahora vamos a plantarla. Bueno, ahí vamos echando un poquito de tierra, voy a seguir. También se puede, bueno, ya lo echaré más adelante cuando ya esté adaptada la maceta, le echaré un poquito de compost, un par de puñaditos, para darle un poquito más de alimento. Bueno, los cuidados de la monstera, pues bueno, es una planta que viene de origen tropical, con lo cual pues necesita y crece debajo de los árboles. Entonces necesita luz, pero no sol directo, porque quemaría sus hojas. Se llama monstera porque semeja la cara de un monstruo, ¿veis? Monstruosa. Y esta planta echa un fruto, por eso se llama deliciosa, porque su fruto cuando ya está maduro es una mezcla entre mango y piña. Hay que tiene que estar bastante maduro y en condiciones, la planta echa este fruto cuando está en su hábitat natural. Hay muchas clases de monstera, esta es la más famosa, la deliciosa, pero también está ahora está muy de moda una que se llama monstera oblicua o monkey leaf, que es más pequeñita, más adaptada a pisos pequeños, y esa también tiene los mismos cuidados que la monstera deliciosa. El riego, pues una vez a la semana un poco de agua. Cuando veáis que el sustrato ya está seco, pues echáis agua sin echar demasiada cantidad para que sus raíces no se pudran. Y yo lo que haría es simular un poco su hábitat natural, una o dos veces, una vez al mes o así, la podéis dar una ducha, meterla en la bañera o en la ducha y darle con agua por encima y darle la ducha para que simule un poco la selva, ¿no? Porque le gusta que esté el ambiente un poco húmedo. Hay una teoría que dice que sus hojas son así debido a que cuando llueve mucho y hace mucho viento, ¿no? Caen estas lluvias torrenciales en su clima tropical, la hoja no se parte y puede el agua escurrir perfectamente entre las hojas. Y bueno, esto es todo. Sobre todo, importante que no le dé el sol directo, porque quema sus hojas, que mantenga una humedad más o menos relativa en su sustrato, ligera, cuando se seque volver a regar. Y de vez en cuando darle una ducha, que eso le va a gustar mucho. Y hasta el siguiente vídeo.